Python es un lenguaje de programación de alto nivel, de código abierto y que es fácil de aprender. También es caracterizado porque puede hacer una gran variedad de tareas como el desarrollo web, además de que es conocido por su sintaxis de forma clara y legible. Vue Scripting es un lenguaje de scripting desarrollado por Microsoft, el cual sirve para automatizar varias tareas de Windows, además de que este tiene una sintaxis igual a Visual Basic, pero con algunas diferencias. Repli es una plataforma que permite escribir y ejecutar y compartir códigos en más de 50 lenguajes de programación, sin necesidad de instalar ningún software directamente en el navegador. Es popular para la colaboración en tiempo real y ofrece herramientas educativas y una integración con GitHub. Y Google Collaborative o Colab es una plataforma de Google basada en Jupyter Notebooks, diseñada para la inteligencia de datos e inteligencia artificial. Permite ejecutar códigos Python con acceso a GPU, o sea, unidad de procesamiento gráfico, y el TPU, que son las unidades de procesamiento tensorial, integrándose con Google Drive para facilitar la colaboración y el almacenamiento en la nube. Trinket es una plataforma enfocada en la enseñanza de la programación que soporta varios lenguajes como Python y HTML, CSS. Es completamente en línea, permite la creación de proyectos interactivos y especialmente útil para educadores, ya que su interfaz es sencilla y accesible. Ahora vamos a hablar de los editores de Visual Basic Script. Primero tenemos el online Visual Basic Script Editor. Permite escribir y ejecutar código de Visual Basic Script en línea sin instalar software adicional. Es útil para pruebas rápidas, pero tiene funcionalidades limitadas en comparación con editores de escritorio. El Script Runner es una herramienta para gestionar y ejecutar script incluyendo Visual Basic Script. Facilita la automatización de tareas y la integración con otros sistemas. El Visual Studio Code o VS Code, editor de código fuente que aunque no soporta Visual Basic Script de forma nativa, puede extenderse con extensiones para añadir soporte para este lenguaje. Ofrece resaltando de sintaxis, autocompletando y depuración integrada. Aquí tenemos la regla del lenguaje de Python en Visual Basic Script. Python, indentación, define la estructura del código. Comentarios se usan con el numeral. Variables se declaran automáticamente al asignar un valor. Estructura de control se usan con if, for, while seguido de doble puntos. Bloque indentado. Funciones se definen con el def y módulos se importan con import. Visual Basic Script. Las variables se encuentran con team. Comentarios se usan con una apóstrofe. Las estructuras de control requieren end, if, next, when para cerrar el bloque. Funciones subrutinas definidas con function, end function y sub, end sub. Objetos se gestionan con set y manejos de errores se usa en on, resume, next para ignorar errores. En esta diapositiva presentaremos las palabras clave de Python y Visual Basic Script. Estas palabras como las piezas de un rompecabezas que se usan para construir la estructura y la lógica de tu programa. Python, su palabra clave para el control del flujo es if, else, elif, for, while, break, continue, pass. Estas palabras te permiten tomar decisiones, repetir bloques de código. Las palabras clave para definición, def, para crear funciones y class, para definir clases. Otras palabras clave, return, in, no, and, or, para controlar el flujo del programa y realizar operaciones lógicas. Visual Basic Script, palabras clave similares a Python, if, then, else, for, next, while, when, do, loop, cumplen funciones similares a sus contrapartes en Python. Palabras clave específicas: dim, sub, end sub, function, end function se usan para declarar variables subrutinas y funciones. Además, cal, set, on, error, resumen, next tienen funciones más específicas dentro de Visual Basic Script. Aquí está
una pequeña explicación sobre las variables de Python y Visual Basic Script. Las variables en Python las variables se crean automáticamente cuando se le asigna un valor. No es necesario declarar el tipo de variable, ya que Python lo infiere automáticamente según el valor asignado. Las características de las variables en Python. No es necesario declarar el tipo. Los nombres de las variables se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Se pueden cambiar de tipo asignado un valor de otro tipo de la misma variable. En las variables del Visual Basic Script, es recomendable declarar las variables antes de usarlas, utilizando la palabra clave DIN. Aunque Visual Basic Script no requiere que especifiques el tipo de variable, todos son del mismo tipo, variable, por defecto. Es buena para practicar o usar la opción Option Explicit para obligar a la declaración explícita de variables. Las características de la variable de Visual Basic Script se declara con DIN. No es necesario especificar el tipo de variable y los nombres de las variables no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No cast sensitive. ¿Qué es una constante? Es un valor que, una vez asignado, no puede cambiar durante la ejecución del programa. Es como una caja fuerte para datos que siempre serán los mismos. ¿Esto para qué sirve? Para tener claridad, ya que hacen que el código más fácil de entender al dar nombres claros a valores fijos, evita errores. Al no poder cambiar, se reducen errores accidentales. Mantenibilidad. Si necesitas cambiar un valor, lo haces en un solo lugar. Tipo de constante. Numéricas, que son los números enteros o decimales. De cadena, que son los textos. Booleanas, que son verdadero o falso. De fecha y hora, que son momentos específicos en el tiempo. Definidas por el usuario, que son valores personalizados. Ejemplo, en Visual Basic Script y Python se usan palabras clave o convenciones para declararlas. Y se asignan un nombre descriptivo y un valor. En esta parte del PPT vamos a comparar los datos en Python y los datos en Visual Basic Script. Los datos en Python primero son los enteros, que son los números sin decimales, los flotantes, que son los números con decimales, las cadenas, que son secuencias de caracteres, los booleanos, que son valores de verdad, o sea, true, false, y también están los números de lista, que son secuencias de órdenes de elementos. Están también las tuplas, que son similares a la lista, pero inmutables. Los conjuntos son colecciones desordenadas de elementos únicos y los diccionarios son pares claves con valor. En el Visual Basic Script están los números enteros, que son números enteros en un rango limitado. Los puntos flotantes son números decimales de doble precisión. Las cadenas son secuencias de caracteres. Los booleanos son valores de verdad, true, false. También están los fechas y horas, que son representación de las fechas y las horas. La variante está un tipo de datos genérico. Los nulos están variables sin datos y los vacíos están variables no inicializadas. En comparación, Python ofrece más tipos de datos y estructura para manejar colecciones, mientras que Visual Basic Script es limitado, usando variantes para mayor flexibilidad. Python es más avanzado y adecuado para trabajos complejos con datos. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre las sentencias. Las sentencias son las instrucciones que le damos a una computadora para que realice una tarea específica. Son la base de cualquier programa. A continuación veremos algunos tipos de sentencias comunes en programación, junto a sus ejemplos en Visual Basic Script y Python. La sentencia y su función. La entrada permite a un programa que reciba datos del usuario o de otro dispositivo. La salida muestra los resultados de un programa en la pantalla o en otro dispositivo. Conditional if then. Ejecuta un bloque de código si se cumple una condición determinada. Y algunas explicaciones de los ejemplos. InputBox permite al usuario ingresar datos desde el teclado. MSBox y Print muestran el resultado en una ventana de mensaje o en la consola. If then else evalúa una condición, ejecuta el código correspondiente. Y por último, for next repite un bloque de código un número específico de veces. Ok, primero que todo me gustaría continuar ahora con ejemplos de programa de Visual Basic Script
Y Python. Sintaxis. Python generalmente tiene una sintaxis más concisa y legible. En bibliotecas, Python tiene una vasta biblioteca estándar que ofrece funciones con diversas tareas. La orientación a objetos. Ambos lenguajes soportan la programación orientada a objetos, pero Python la fomenta más. En el performance, en algunos casos Visual Basic Script puede ser más rápido para simples tareas, pero Python puede ser más eficiente para tareas más complejas. ¿Cuál elegir? La elección entre Visual Basic Script y Python depende de varios factores. Algunos de ellos es la tarea a realizar. Para tareas simples y automatizaciones dentro del entorno Windows, y Visual Basic Script puede ser suficiente. Para proyectos más grandes y complejos, Python es la opción perfecta. La plataforma de Visual Basic Script está estrechamente ligada a Windows, mientras que Python es multiplataforma. La comunidad de Python tiene una comunidad mucho más grande, activa, lo que significa que hay más recursos y bibliotecas disponibles. En preferencias personales, al final la elección dependerá de sus preferencias y conocimientos previos. Ok, ahora me gustaría preguntarles, ¿por qué usar una versión u otra en palabras simples? Visual Basic Script tiene la ventaja de ideal para automatizar tareas en entornos Windows, sintaxis más cercanas a otros lenguajes básicos y limitado a entornos Windows, que esa sería una desventaja. Python, el lenguaje de propósito general y más versátil, sintaxis más limpia y legible, y una gran comunidad de numerosas bibliotecas. Además que la principal ventaja es que es multiplataforma. Para acabar, me gustaría decirles que muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día.